Iniciamos el tema y para ello saludo a Jaime Durán, viceministro de Presupuesto. Gracias por acompañarnos. Buenos días, viceministro. Muy buenos días, un saludo cordial a la gentil audiencia de Unitel. Precisamente el día de ayer, tal como se ha visto, se ha hecho una presentación de la agenda del Bicentenario, donde uno de los puntos que destacaba precisamente es el de la extrema pobreza. ¿Qué medidas económicas se van a tomar para reducir la extrema pobreza hasta 2025? ¿Cuáles van a ser? Bueno, en primer lugar, debemos entender que la pobreza extrema se refiere a la situación de aquellas personas que cuentan con ingresos mínimos, menos de $2 al día para poder vivir. Los datos que nos dicen, el año 2005 la pobreza extrema afectaba al 38% de la población. Para el año 2018 se ha reducido al 15%. El objetivo que se tiene es llegar a menos del 5%. ¿Pero cómo llegar a ese objetivo, viceministro? A la combinación de dos cosas. Por un lado, preservando un alto crecimiento, y el otro tema que es fundamental, redistribuyendo el ingreso. No debemos olvidar que se va a dar continuidad a la política social traducida en los bonos y por el otro lado, incentivando la inserción de toda esta gente en los circuitos laborales. ¿Cómo mantenemos los ingresos altos para el país? Para ello, dado que nos enfrentamos a un escenario de reducción de los precios de las materias primas, vamos a continuar dinamizando el mercado interno. Para ello está prevista inversiones en diversas áreas de la economía. Bueno, permítame, hablando de medidas económicas, algo importante y que les interesa mucho a los trabajadores, el incremento salarial de este año. Esta es la posición que tienen los fabriles. Escuche el porcentaje. Los fabriles se constituyen en un sector que más reclamos tuvo a consecuencia de la reglamentación del pago del doble aguinaldo. Consideran que este año se debe eliminar el beneficio y otorgar un incremento del 10% al haber básico y 12% al mínimo nacional. Porque un 80% de compañeros fabriles vivimos del mínimo nacional y por eso nosotros pedimos de que este incremento sea 12%. Entre tanto, el gobierno se encuentra a la espera del pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana. Uno de los puntos será el incremento salarial. Vamos a ver eso, la etapa de la discusión. Las partes se sientan para ver, ¿no es cierto?, con claridad los efectos. La dirigencia covista estima que el porcentaje de incremento a solicitar al gobierno se definirá en un ampliado que se realizará los próximos días. La COP no tiene aún la figura clara, pero sí los fabriles que piden un 12% al mínimo y un 10% al básico. ¿Es esto posible? Bueno, es todavía prematuro hablar sobre el incremento salarial, tal como indica la nota. La Central Obrera Boliviana... Pero si la inflación cerró con 1.5 el 2018, se puede tener una idea. Bueno, a ver, pero ahí hay que explicar con precisión cómo funciona. El año pasado hemos terminado con 1.5% de la inflación. Nuestra política salarial ha consistido en otorgar incrementos salariales sobre la tasa de inflación, así lo hemos hecho en los últimos años, y beneficiar a los que menos ganan, ¿no? Sin embargo, para poder precisar, no solo se trata de la tasa de inflación, sino también necesitamos conocer la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, que lo vamos a conocer precisamente los primeros días de abril. Con esos elementos es que se puede cuantificar y se puede tener un análisis técnico para que podamos iniciar las negociaciones correspondientes. El año pasado fue de 5.5. ¿Es posible que supere esta cifra? Bueno, reitero, en realidad todo esto corresponde a un análisis técnico que tenemos que realizar respecto a las cifras relacionadas al incremento salarial. No debemos olvidar que, por ejemplo, el año 2004-2005 el salario mínimo nacional estaba en 440 bolivianos, a 2018 este sube a 2060 bolivianos, lo cual ha incidido precisamente en la reducción de la pobreza de la que hemos hablado y en la política de redistribución del ingreso. Viceministro, entonces que mi pregunta no tendrá respuesta por lo menos hasta los primeros días de abril. Exactamente, en realidad lo que hay que esperar porque se trata de un análisis técnico combinado con la negociación que vamos a realizar. Otro tema que preocupa a las personas y nos están escuchando ahora es el tema PRODEM, el banco PRODEM que está en el país. Estados Unidos sanciona al banco PRODEM, pero se asegura que eso no va a afectar sus operaciones. Pero la gente que nos escucha ahora dirá, ¿será que mi dinero está seguro ahí? ¿Qué le responde? Bueno, una característica de la economía boliviana y que también se refleja en la agenda del Bicentenario se refiere a la soberanía comunitaria y financiera. Lo que ha caracterizado a Bolivia en los últimos años es una
una soberanía financiera. En ese sentido, el Banco Prodem no va a tener ningún problema. Ya nuestra autoridad de supervisión del sistema financiero ha demostrado que la mayor parte de sus operaciones las realiza alrededor del mercado interno y por lo tanto en realidad la gente tiene que sentirse segura, aunque este tema es más de competencia del Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros. Pero usted, como un hombre que está involucrado en la economía y con las personas también que atienden este caso, ¿puede darles la fe de que sus ahorros están seguros? Por supuesto, en realidad reitero, los últimos años lo que hemos tenido es precisamente una estabilidad financiera. Esa estabilidad financiera se basa fundamentalmente en la estabilidad económica de la cual hemos gozado estos últimos 13 años. Bien, viceministro, gracias por aclarar nuestras dudas. Buenos días y bienvenido siempre. Muchas gracias. Continuamos con más consejos aquí en La Revista.